con el doctor Juan José, mi guía espiritual, comunidad en general, a todo el equipo de la ESE, doctora Natalia, Laura, María Elena, Aurora, a Miriam, a Livia, a Davián, que por supuesto al jefe Robert, que como lo dijo el presidente del consejo, más que están aquí es por amor al trabajo, por prestarle y brindar el servicio a la comunidad, porque en este momento pues nuestra ESE está pasando y atravesando por un gran riesgo financiero, pero sé que con la ayuda de mi amigo, nuestro gobernador Richard, y el empeño que está colocando este doctor Juan José, la vamos a sacar adelante y va a ser una de las beneficiadas en la provincia de Soto Norte. Decirle palabras de agradecimiento y gratitud nomás al doctor Juan José por el esmero y el esfuerzo que usted siempre ha colocado en su despacho y en sus funcionarios. Cuando el alcalde de Betas o el gerente de la ESE o algún funcionario de la ESE va a la Secretaría de Salud, siempre son sus atenciones y siempre están atentos a brindarnos alguna solución, que es lo que queremos traer a nuestra comunidad. Con esta dotación que está haciendo usted hoy formal, la entrega, es una dotación que venía contemplada en el tema del componente de salud del contrato plan, como también viene el tema de la parte de la infraestructura. Lo digo con orgullo porque pertenezco al consejo directivo del contrato plan y sé que es las inversiones que le van a llegar a nuestro municipio. Hemos estado haciendo diligencias y se le ha pedido el favor al doctor Hugo Rodríguez de que envíe comunicaciones al Ministerio de Hacienda para el tema de las cuentas maestras, que de algo nos aliviaría y nos ayudaría a salir de esta crisis financiera que tiene nuestra ESE, porque como dice, ya estamos estallados, doctor, ya la administración municipal ha brindado el mayor de los apoyos. He estado atento a todo lo que yo pueda colaborar y solucionarles al personal y a la ESE, porque es mi ESE, es la ESE que atiende la salud del municipio, y no quiero que la salud se me dañe, porque sería otro gran problema social que tengo aquí en la región. Estamos atravesando por un problema social, pero hemos hecho los mayores esfuerzos para que la comunidad esté tranquila y podamos salir adelante. Como le dije, no son palabras de gratitud, de agradecimiento, y decirle que la gente que está acá de la comunidad, la gente que está de la ESE, quieren mucho su institución. No queremos que, y se lo he dicho, la ESE no, la salud en Betas no se va a acabar, la vamos a mejorar a un 100%. Tenemos que entrar a hacer un proceso, que lo tenemos que hacer porque ya definitivamente no se puede ocultar más. Ustedes que son los gerentes de las ESE, doctor Javier, que sabe cómo es el manejo, Johnny, la gerente de California, Robert, que no lo dejo ni descansar ni dormir porque recibo las quejas de la comunidad, inmediatamente las transmito y le tiro las orejas, lo regaño, bueno, cualquier cantidad de cosas. Doctor Juan José, que uno como alcalde quisiera pues tener una varita mágica para ir solucionando las cosas, y resulta que uno con el transcurrir y el pasar de los tiempos, pues de que las cosas se pueden solucionar. Ya estamos viendo una solución acá, unos equipos biomédicos de última tecnología. Que días quise venir a probar el de signos, porque tenía una rima que larga, pero me dijo el gerente, es que no nos ha llegado la capacitación, entonces aprovecho el espacio para que me les envíe lo más pronto posible el tema de la capacitación, para poder empezar a prestarles el buen servicio a la comunidad de nuestro municipio. Como ya lo dije, pues son palabras de agradecimiento, doctor. Sé los esfuerzos que estamos haciendo el gobierno municipal, el gobierno departamental, en cabeza de nuestro señor gobernador, que ha estado muy atento con las solicitudes de nuestro municipio, y más con el tema de salud, que es lo que a él más le interesa, y me lo dijo, pues por compromiso
Mauricio no pudo estar hoy acá, pero él quiere muchísimo a Betas y está muy agradecido con nuestro municipio. Nomás decirle que con el tema lo relacionado al contrato plan, pues está avanzado el tema del componente de infraestructura. Vamos a hacer una nueva S, vamos a prestar una nueva S, vamos a iniciar una nueva S para el beneficio de la comunidad del municipio de Betas. Pues lo único que solicito es que cuando la vayan a inaugurar nos inviten, ¿no? Todos José, para que fuimos los que forjamos y pusimos de empeño de que las cosas en nuestro municipio se puedan dar. Y a la comunidad en general, pues decirle que eso es un grano de arena para prestar un mejor servicio. Sé las dificultades que tenemos, sé las dificultades que tiene nuestra S, pero es una dificultad que se está viviendo no solo en Betas, sino en todos los municipios de nuestro departamento y de nuestra Colombia. Entonces, doctor Juan José, muchísimas gracias por venir acá. Usted sabe que mi municipio siempre es de puertas abiertas, a pesar de tenemos la amistad, conocemos hace tiempo, hemos trabajado también en el sector salud, entonces decirle que Betas también es un municipio, que lo quiere mucho, que lo aprecian y vea, el clima está bueno, palabrazo del páramo, decirle que nuestra institución está atenta a todo lo que nos toque que hacer cambios para mirar el tema de lo de cuentas maestras, que estamos trabajando, que tenemos los recursos ahí, pero no sabemos cómo utilizarlos. Estas muchachitas, madres de familia, desesperadas porque no tienen los recursos, uno se ve impotente, que quisiera uno decirles, miren, listo, les pago, gente que se les debe cualquier cantidad de años, pero digo, están acá porque les gusta el amor y el temple que le ponen a su trabajo. Y esas son las fuerzas que me dan a mí para seguir trabajando por el municipio, por mi comunidad y por el departamento. Muchísimas gracias, doctor.